Ideas circulares, palabras que no paran de girar. Hagamos un poquito de memoria. Me parece que es importante entender cómo se desarrolló todo, ¿no? Cómo se dio esa compra de miles de hectáreas aquí en nuestra provincia de este magnate Joy Lewis. Y por eso molestamos a Alejandro Olmos Gaona, que gentilmente nos atiende, historiador argentino. Hablamos mucho sobre la deuda, pero él sigue también estos temas. Gracias por atendernos, Alejandro. Muchas gracias a ustedes por llamar. Me parece importante, y creo que es quizá hasta un error estratégico en la comunicación, apuntar y enfocar solamente en Lewis. Hace poquito escuchábamos a este manifestante, activista, reconocido sanitarista, que decía que Lewis no es Lewis, que detrás de Lewis en realidad está la ejecución de un plan geopolítico, geoestratégico de Inglaterra en la región. También tiene ese aeropuerto en Sierra Grande, que es más grande que el que tenemos acá en Bariloche. Me parece que tenemos que entender eso, ¿no? La gravedad de lo que estamos hablando, no es el capricho de un millonario. Sí, supongo que sí. Yo no, para ser objetivo, no creo demasiado en ese tipo de proyectos. Lo que sí que, indudablemente, la Argentina, a través de la firma del Tratado de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones con Gran Bretaña, en la década del 90, ha realizado y sigue realizando operaciones comerciales con el Reino Unido, inclusive en los acuerdos firmados con China. Increíblemente, la Argentina se sometió a la jurisdicción de los tribunales de Gran Bretaña, a la legislación británica, algo que es inconcebible, pero bueno, sabemos cómo se hacen las cosas en la Argentina, ¿no? Lewis es un hombre inmensamente rico. Yo no sé si tendrá, indudablemente puede serlo, que tenga conexiones con el gobierno respecto a esta pista de aterrizaje, porque sé que es una pista de aterrizaje para aviones de gran porte, no para avionetas ni para aviones chiquitos. Pero yo generalmente hablo de lo que puedo probar, y lamentablemente muchos dirigentes políticos, incluyo a Rashid, a veces hablan de estas cosas, pero es decir, son simples opiniones, no tienen forma de demostrarlo. Entonces yo creo que la mejor manera de enfrentar estas cosas es hablar con datos concretos, con elementos concretos, porque tirar cosas que no podemos mostrar, y bueno, la decimos y nada más, ¿no? No podemos tratar de acreditar eso. Por supuesto que sabemos que ciertos millonarios y ciertos grandes empresarios no actúan de manera inocente, lo hacen, tienen un propósito, y el caso de Lewis para mí es verdaderamente paradigmático y escandaloso, porque esto es del año 96, y cómo es posible que ningún gobierno de la nación haya hecho nada. Porque aquí, cuando vemos que después de un montón de alternativas judiciales, de 2 fallos distintos de la Cámara de Casación, uno donde revocaron la sentencia de la Cámara Federal en diciembre del 2018 y ordenaron modificar esa sentencia que había declarado prescripta la acción, pero después volvió a haber otro fallo, y el año pasado otro fallo donde directamente liquidaron el tema penal y absolvieron a Lewis y a toda su banda. Pero ese es un tema. El otro tema es del gobierno nacional, que no ha hecho lo que debía hacer, y es plantear la nulidad de la autorización que se le diera para la compra y después la nulidad de la venta. Que eso se puede hacer. Hola. ¿Alejandro? Hola. Sí, ahí estás. Sí, digo que eso, si hay voluntad de hacerlo, se puede hacer. Claro que se puede hacer, porque además esto es un tema que planteó en su momento el Procurador de Investigaciones Administrativas cuando se comunicó con el Procurador del Tesoro, designado por Macri, Carlos Balbín, y ahí fue todo lo que hizo Balbín, que se estrelló con la decisión de Frigerio, que dijo que no valía la pena hacer nada, y por supuesto a Balbín lo eyectaron del cargo en el 2018, porque indudablemente pensaba accionar, no solo por eso, sino por lo del correo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Cuando lo sustituyen a Balbín y Saravia Frías manda todo el archivo, no pasa más nada. Y ahora cuando viene el doctor Carlos Zanini, que asume que el presidente Alberto Fernández asume la presidencia y es designado procurador del Tesoro, yo le mando un largo escrito, pero que dije, bueno, Zanini asume la procuración, no me tengo idea de montones de cosas de la procuración hasta que no se interiorice de ellas, y ahí fue que le mandé un largo escrito contándole todo el origen desde el principio hasta el final, inclusive como yo tenía fotocopias certificadas de todas las actuaciones que me había dado el Procurador de Investigaciones Administrativas, dije, bueno,
espero que la Procuración haga algo. No hizo nada. Y después, como no me contestaban mi presentación, volví a insistir, y ahí fue cuando me dijeron que no tenían instrucciones del gobierno nacional para hacer nada. Entonces, claro, ante una respuesta de ante esa respuesta negativa, ¿qué le queda al ciudadano? Nada. Por eso, esta semana que viene, lunes o martes, con un grupo político que yo integro, Soberanos, Sí. vamos a enviarle al presidente de la República la copia de lo que presentamos a la Procuración, pidiéndole que le dé instrucciones al procurador para que fulmine la venta hecha a Lewis y que esa tierra pase a manos argentinas de nuevo, y que eventualmente, como la venta fue hecha, como la compra-venta, los titulares anteriores a Lewis eran una familia Montero, y bueno, que el Estado Nacional revierta eso a los Montero y lo expropie inmediatamente y se convierta en un parque nacional o algún tipo de emprendimiento totalmente distinto a un emprendimiento privado. Bueno, qué interesante y qué importante esto que está adelantando, que van a presentar la semana que viene. Van a, en realidad, volver a pedir, ¿no?, esta anulación de la compra fraudulenta del lago. Exacto. Ahora, como esto lo vamos a presentar con Alicia Castro, Gabriel Mariotto y todos los que integramos Soberanos, yo me imagino que el gobierno le prestará atención, porque no existe la menor objeción legal para no hacerlo. Al contrario, están todas las actuaciones, las pruebas, inclusive cuando Frigerio le contestó al procurador Balbín que no valía la pena hacer nada porque había pasado mucho tiempo, que había una causa penal. Ahí en el mismo dictamen que le acompaña a Frigerio, del asesor jurídico del Ministerio del Interior, el asesor dice que sí, que se había comprado ilegalmente, es decir, las maniobras se habían hecho, pero claro, parece que en la Argentina, si una persona en situación de pobreza ocupa ilegalmente un predio, la sacan a patadas, pero el señor Lewis, que es la séptima o la octava fortuna de Gran Bretaña, tiene los suficientes recursos económicos para, yo no diría comprar, pero para ser generoso con algunos funcionarios públicos y del Poder Judicial y permitir que pasen estas cosas. Explíquenos cómo se compró ilegalmente. Bueno, primero, una persona que, esto es anecdótico, ¿no?, pero el abogado que preparó la instrumentación legal de la operación, yo lo conocí de chiquito, tenía 5 años porque era hijo de unos amigos de mi familia. Y cuando empezó a estudiar Derecho, yo pensé que iba a hacer una gran carrera por un chico inteligente. Pero bueno, indudablemente su prosperidad económica se debe a haberse convertido en abogado de Lewis. El doctor Lisandro Allende hizo una sociedad con capitales argentinos, que se llamaba Properties, y presentó a la Comisión de Zona de Seguridad la autorización para poder hacer la escritura traslativa de dominio. Y la Comisión de Zonas de Frontera, que se ocupa de establecer estas cosas, porque ningún ciudadano extranjero puede tener propiedad en zona de frontera si no está casado con una persona de nacionalidad argentina, tiene hijos argentinos, vive en Argentina y desarrolla su proyecto en la Argentina. Entonces, se dio la autorización porque correspondía, pero cuando se va a hacer la escritura traslativa de dominio, Property se convierte en Hayden Lake, sociedad anónima, con el control absoluto de capitales británicos. Y se hace la escritura por 8.063 hectáreas, aunque la autorización que se había pedido era por 7.600, 7.700. Entonces, se hace la escritura, pasa todo a dominio de Lewis, y vuelven a hacer otro pedido por otras 2.800 hectáreas o 2.900, para completar alrededor de 11.000, y la comisión se lo da directamente, sin haber verificado qué había pasado con la escritura al principio, nada. Entonces, claro, se apoderan de todo esto, y ahí empieza Lewis a estructurar esa enorme construcción sobre la estancia, apoderarse del lago escondido, y aquí indudablemente ha habido complicidad de la Comisión de Zona de Frontera, ha habido complicidad de algunos funcionarios judiciales que se hicieron los distraídos, porque toda la acción hecha en Río Negro para acceder a una servidumbre de paso tuvieron que llegar al Superior Tribunal de Justicia, pero las autoridades oficiales, el gobernador y todo lo demás, indudablemente no hicieron nada. Y aquí en la capital federal, a través de las autoridades nacionales, tampoco se hizo nada. Y lo escandaloso es que el presidente Mauricio Macri, cuando esto tomó estado público en el 2016, salió a defender a Lewis,
fue a visitarlo a su campo. Entonces, es decir, el problema es que aquí no ha habido voluntad política de terminar con esto. Y de ahí supongo que surge la observación de Rashid, que atrás de esto hay otra cosa, porque tanto poder que tenga una persona, por más rica que sea, es extraño, excepto que haya otras influencias, claro, otro proyecto, ¿no? Seguro. Bueno, esos encuentros son gestos fuertes para todos, ¿no? Hay un metamensaje muy, muy duro, ¿no? Detrás de esas cosas que parecen a veces inocentes y no lo son. No, claro que no son inocentes, porque además hay toda una estructura legal que permisiva, y si bien en este caso no se podía hacer, yo no entiendo cómo en 2022, año 2022, el gobierno nacional, sabiendo que el señor Legui está ocupando un territorio, por más que tenga una escritura, que viola una ley de la nación, que prohíbe ese tipo de cosas, no haga nada. Por eso, ya que el procurador dice que necesita instrucción del presidente de la República, yo con el Grupo Soberanos vamos a hacer una presentación al presidente, y el presidente no tiene otra alternativa que dar instrucciones, porque si no las da, está incumpliendo su labor como presidente de la República y de alguna manera está siendo cómplice de la violación de una ley. La semana que viene van a llevar a cabo esta acción. Entre martes y miércoles a más tardar, y yo me voy a comunicar con ustedes para hacerles llegar copia de la presentación. También le propusieron que el gobierno lleve al FMI ante la Corte Internacional de Justicia. Claro, porque en todo este tema del FMI, que se hablan cosas que por ahí no se saben y todo lo demás, hay un hecho que es concreto. El Fondo Monetario violó su convenio constitutivo 3 artículos fundamentales. Entonces, como los violó, y como el Fondo Monetario tiene inmunidades absolutas, porque no puede ser juzgado en ninguna jurisdicción, ni puede ser demandado ni el fondo, ni sus directores, gobernadores, asesores, funcionarios, la única alternativa que queda, de acuerdo a la Convención de Nueva York de 1947, que regula el funcionamiento de los organismos internacionales, es pedirle a la Corte Internacional de Justicia una opinión consultiva para que diga si el Fondo Monetario violó tales normas de su convenio constitutivo, si procedió de una manera que no estaba autorizado a proceder, y como esas opiniones son de acatamiento obligatorio, yo no sé si va a solucionar todo, pero por lo menos va a poner en evidencia cómo funcionó el Fondo Monetario, cómo violó sus propias normas, y el fondo estaría obligado, porque eso lo establece la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas, a hacerse cargo de esas violaciones, a repararlas, porque en el derecho internacional este tipo de cosas que hace un organismo como el fondo están considerados actos ilícitos. Esa propuesta que le acercaron al gobierno, ¿cómo fue recibida y en qué quedó? Bueno, esa propuesta fue recibida y no tuvimos la menor respuesta de nada. Porque claro, la campaña mediática es que si no arreglamos con el fondo, se viene una catástrofe. Indudablemente, como la plata llegó, eso es absolutamente indudable, pero así como llegó se fue, y los que se la llevaron son los vivos de siempre, y el fondo ha sido cómplice de esa situación, porque su artículo 5º y 6º de su convenio constitutivo le permitían decirle al gobierno lo que estaba pasando, y si el gobierno no controlaba y terminaba con eso, inhabilitarlo y suspender la remisión de fondos. Y el fondo no lo hizo, por lo cual hay complicidad del fondo. Entonces, poner esto en evidencia es fundamental, porque lo estaría diciendo el máximo tribunal internacional. No es lo mismo que el presidente Fernández diga que el fondo hizo tal cosa, o que los ministros, a que un tribunal diga eso. Por supuesto que varios periodistas afines a los medios hegemónicos me han dicho que no va a pasar nada porque el fondo podría no acatarlo, no saben que el fondo tiene que acatarlo, y algunas otras personas de grupos de izquierda me dijeron una cosa que es realmente disparatado, no que la Corte Internacional está en manos de los Estados Unidos, lo que no es cierto, que Estados Unidos puede influenciar, lo que no es cierto, y sí, los tribunales internacionales pueden tener influencias de algún país. Pero en el caso de la Corte Internacional de Justicia, hay 2 hechos que yo podría citar un montón, pero 2 hechos relevantes. Cuando el problema de los contras,
que le causaron graves daños a Nicaragua, financiados por Estados Unidos, Nicaragua fue a la Corte a pedirle que interviniera porque Estados Unidos estaba haciendo eso. Y la Corte falló en contra de los Estados Unidos. Cuando el embargo de medicamentos y alimentos al gobierno de Irán, también Irán recurrió a la Corte y la Corte falló en contra de los Estados Unidos. O sea que, por lo menos, es una opción que el gobierno no quiere jugar y no sé por qué. Teniendo en cuenta esta indiferencia o esta opción que el gobierno no quiere jugar en este tema del FMI, ¿realmente tienen expectativas de que en este otro tema, donde también se juegan intereses importantes, volviendo a lo de Lewis, realmente le respondan y de alguna manera reciban y lleven adelante o pongan en consideración esto que van a estar presentando la semana que viene de que anulen la compra fraudulenta del Lago Escondido? Bueno, hay dos cosas. El tema del fondo es extremadamente complejo, tiene una enorme cantidad de diferencias políticas y naturalmente va a ser aprobado en ambas cámaras porque por más que haya algún diputado disidente del Frente de Todos o Máximo Kirchner opine en contra, es decir, todos los de Cambiemos van a apoyar esto, los partidos provinciales, porque está el mito de la catástrofe, ¿no? Creo que en este caso no les importará nada que se haya medio otra norma. Pero en el caso de Lewis es una cosa de un particular que es indefendible, porque además otra cosa, es decir, más allá de que hay un montón de versiones que hablan de que el préstamo fue ilegal, que no se hizo un procedimiento, lo que no es cierto, porque el préstamo se hizo de la misma forma que se han hecho todos los acuerdos anteriores en la Argentina desde 1957, pero en el caso de Lewis no hay excusa de ninguna naturaleza para decir no. Entonces yo me imagino que el doctor Fernández, ante esa presentación, evaluará esto que le estamos planteando, porque como le vamos a adjuntar la historia del hecho, no es que le vamos a decir haga esto, no, le vamos a adjuntar la historia con las pruebas y con los elementos concretos para que resuelva. Si no resuelve, y bueno, él tendrá que hacerse cargo de su incumplimiento, tendrá que hacerse cargo de la violación de la ley, y yo creo que es lo suficientemente inteligente para no hacerlo. Gracias, Alejandro. Gracias a ustedes, un abrazo.